Un pueblo pequeño y olvidado es a menudo un lugar seguro, pero para Elena, fue la jaula donde encerró un secreto por 5 largos años. Ella había reconstruido su vida, pedazo a pedazo, lejos del hombre que le prometió amor eterno y le entregó una traición inolvidable. El destino, sin embargo, tiene un sentido del humor retorcido y cruel. Un día, una tormenta violenta arrastró hasta la puerta de su refugio los pedazos del pasado que ella creía haber enterrado para siempre. Un rostro que atormentaba sus pesadillas se convirtió en un extraño indefenso, poniéndole en las manos el poder de la venganza o la redención. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Bikes o desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. La lluvia caía con una furia desmedida sobre el tejado de la pequeña cafetería El Dulce Refugio, en el corazón de Valle Esperanza. Cada trueno que retumbaba en las montañas cercanas parecía una réplica del estruendo que había destrozado el corazón de Elena Castillo 5 años atrás. Pero aquí, en este rincón del mundo que ella misma había elegido, el sonido de la tormenta era solo eso, ruido. Ya no era un presagio. Había aprendido a la fuerza que las peores tormentas no vienen del cielo, sino de las promesas susurradas al oído por hombres con ojos de ángel y alma de demonio. Con la yema de los dedos, limpió una mancha de harina de la encimera de madera, su mirada perdida en las gotas que se estrellaban contra el cristal. A sus 28 años, había logrado una paz que muchos creían imposible. Era la dueña de su propio negocio, la madre de un niño maravilloso y la arquitecta de una vida modesta pero sólida, construida sobre las ruinas de un amor que casi la aniquila. Mamá, ¿puedo tener otra galleta de chispas? La vocecita de Mateo, su hijo de casi 5 años, la sacó de su ensimismamiento. El pequeño estaba sentado en una de las mesas, con un libro de dinosaurios abierto y una mancha de chocolate en la comisura de sus labios. Tenía los mismos ojos color miel de su padre, un recordatorio constante y doloroso que con el tiempo se había transformado en un regalo agridulce. ¿Otra más, campeón? Vas a convertirte tú mismo en una galleta, respondió Elena, sonriendo mientras se acercaba a él y le alborotaba el cabello oscuro y rizado. Y si te conviertes en una galleta gigante de chocolate no tendrías que ir a la escuela mañana, bromeó Mateo, su lógica infantil desarmándola como siempre. Bonito intento, señorito. Pero te comes esa galleta y luego directo a la cama. Mañana tienes clase y yo tengo que hacer el pan antes de que salga el sol. Le dio un beso sonoro en la frente, aspirando el olor a niño y a azúcar que era el perfume de su existencia. El teléfono de la cafetería sonó, un repiqueteo agudo que rompió la calma del lugar. Era raro que alguien llamara a esas horas, sobre todo con el diluvio que estaba cayendo. Elena frunció el ceño y contestó. El Dulce Refugio, buenas noches. Al otro lado de la línea, la voz agitada de Clara, su mejor amiga y la única doctora del pueblo, sonó urgente. Elena, necesito que vengas a la clínica. Ahora. ¿Clara? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Es Mateo, el pánico se apoderó de ella al instante. No, Mateo está bien. Hubo un accidente en la carretera vieja, a las afueras del pueblo. Un coche se salió del camino por la tormenta. Trajeron a un hombre, está inconsciente. Necesito ayuda. La enfermera de turno se fue a casa en el pueblo de al lado antes de que la tormenta cerrara el paso. Elena sintió un alivio inmenso seguido de una punzada de preocupación. ¿Está muy grave? No lo sé con seguridad. Tiene un golpe fuerte en la cabeza. La ambulancia de la ciudad no podrá llegar hasta que amaine la tormenta. Por favor, Elena, eres la única que puede ayudarme a mantenerlo estable. Cierra la cafetería y ven. Claro. Dejo a Mati con doña Elvira y voy para allá. Doña Elvira era su vecina, una anciana de corazón enorme que adoraba a Mateo como si fuera su propio nieto. En menos de 10 minutos, con el corazón en un puño, Elena corría bajo la lluvia torrencial, con un paraguas que apenas la protegía, hacia la pequeña clínica del pueblo. La clínica de Valle Esperanza era un edificio humilde pero funcional, mantenido con más voluntad que recursos.
Cuando entró, el olor antiséptico le llenó las fosas nasales. Clara, con el rostro pálido y tenso, la esperaba en la entrada. Gracias por venir. Está en la sala de observación. Elena asintió, dejando el paraguas empapado en un rincón y siguió a su amiga por el pasillo silencioso. El único sonido era el golpeteo incesante de la lluvia contra las ventanas y el zumbido de un generador. La policía dijo que su coche quedó destrozado. No encontraron ninguna identificación, ni cartera, ni teléfono. Nada. Solo un hombre en un traje caro, explicó Clara en voz baja mientras se acercaban a la puerta. Abrió la puerta y Elena entró. Sobre la camilla, bajo la luz fluorescente y pálida, yacía un hombre. Tenía el rostro cubierto de arañazos y un vendaje improvisado en la cabeza. Su ropa, un traje de diseño que gritaba dinero, estaba rasgada y manchada de lodo. Pero no fue eso lo que hizo que el aire abandonara los pulmones de Elena, que su corazón se detuviera y que el suelo bajo sus pies pareciera desaparecer. No fueron las heridas ni la ropa. Fue el rostro. A pesar de los rasguños, a pesar de la palidez de la inconsciencia, a pesar de los 5 años de lágrimas y noches en vela tratando de olvidarlo, ese rostro era tan inconfundible como el suyo propio. Era Lucas Montemayor. El hombre que le había prometido el universo y luego se lo había arrebatado de un solo golpe. El hombre que le dijo que la amaba más que a su propia vida, solo para decirle semanas después que un hijo arruinaría sus planes, que ella era un error y que no quería volver a verla jamás. El padre de su hijo. El aire se volvió espeso, irrespirable. Un mareo la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Se agarró al marco de la puerta para no caer. Elena, ¿qué te pasa? Estás blanca como un papel, dijo Clara, corriendo a su lado. Pero Elena no podía responder. Solo podía mirar. Mirar al hombre que había sido el centro de su mundo y la causa de su destrucción, ahora vulnerable, roto e inconsciente a solo unos metros de ella. Las palabras se atoraron en su garganta, un nudo de rabia, dolor y un pánico helado. Lo conozco, susurró finalmente, su voz apenas un hilo. Clara la miró, confundida. ¿Lo conoces? ¿Quién es? Elena tragó saliva, el sabor amargo de la traición inundando su boca como si hubiera ocurrido ayer. Es él, dijo, cada palabra un trozo de vidrio roto. Es el padre de Mateo. La revelación cayó en el silencio de la habitación como una bomba. Clara la miró con los ojos desorbitados, su mente profesional tratando de procesar la magnitud de esa coincidencia imposible. Pero para Elena no era una coincidencia, era una pesadilla. El fantasma de su pasado no había vuelto a tocar a su puerta, había derribado la puerta de una patada. Necesito sentarme, murmuró Elena, dejándose caer en una silla cercana, sus piernas temblando sin control. La tormenta dentro de ella era 1000 veces más violenta que la que rugía afuera. ¿Qué hacía él aquí? ¿En su pueblo? ¿En su refugio? ¿La estaba buscando? El pánico la envolvió como una mortaja. ¿Venía a quitarle a su hijo? La idea fue tan aterradora que un sollozo seco se escapó de sus labios. Tranquila, Elena, respira hondo, le dijo Clara, poniéndole una mano en el hombro. Está inconsciente. No sabe que estás aquí. No sabe nada. Pero despertará, Clara. ¿Y cuando despierte? No pudo terminar la frase. La imagen de Lucas reconociéndola, viendo a Mateo y atando cabos, la aterrorizaba. Vamos a ocuparnos de eso después. Ahora mismo es mi paciente. Y necesito que me ayudes a mantenerlo con vida, dijo Clara, su voz firme y profesional devolviéndola a la realidad. Elena asintió, aunque cada fibra de su ser quería salir corriendo y no mirar atrás. Pero no podía. No era solo la amiga de Clara, era una mujer que, a pesar del dolor, no podía dejar a nadie morir, ni siquiera a él. Se levantó, sus movimientos rígidos y mecánicos. Se acercó a la camilla, obligándose a mirar el rostro del hombre que le había causado tanto daño. Se veía diferente. Más mayor, con líneas de tensión alrededor de los ojos que antes no estaban. Pero la mandíbula firme,
Los labios que una vez la besaron con tanta pasión, seguían siendo los mismos. Por un momento, una oleada de recuerdos la golpeó, risas en un parque, promesas susurradas bajo la luna, la sensación de sus manos entrelazadas. Y luego, el recuerdo más vívido y doloroso de todos, su rostro frío, su voz cortante en aquel café de la ciudad. Un hijo ahora, Elena, es imposible. Mi carrera está despegando. No puedo atarme a esto. Lo siento, pero es lo mejor para los dos. Ni siquiera le preguntó qué quería ella. Simplemente decidió. Decretó el final de su amor y la inexistencia de su hijo. Un odio puro y helado recorrió sus venas, dándole una extraña fuerza. Ayudó a Clara a limpiar sus heridas, a ponerle una vía intravenosa, a monitorizar sus signos vitales. Trabajaron en silencio, un equipo eficiente unido por la necesidad. Cada vez que su mano rozaba la piel de Lucas, sentía una descarga eléctrica, una mezcla de repulsión y una familiaridad dolorosa que la hacía sentir náuseas. Las horas pasaron lentamente, marcadas por el pitido de las máquinas y el sonido de la lluvia. Al amanecer, la tormenta amainó, dejando un mundo limpio y silencioso a su paso. Lucas seguía inconsciente, pero sus signos vitales se habían estabilizado. Estaba fuera de peligro inmediato. Elena estaba exhausta, no solo físicamente, sino emocionalmente. Se sentó junto a la ventana, observando los primeros rayos de sol teñir el cielo de rosa y naranja. Había sobrevivido a la noche, pero la verdadera batalla estaba por comenzar. ¿Qué haría cuando despertara? Clara se sentó a su lado, pasándole una taza de café caliente. Tienes que decidir qué vas a hacer, Elena. Elena suspiró, el vapor del café calentando su rostro. No lo sé. Una parte de mí quiere que se despierte, me reconozca y se dé cuenta de todo lo que perdió. Quiero que vea a Mateo y se ahogue en el remordimiento. Pero la otra parte está aterrorizada. He construido una vida para nosotros, Clara. Una vida segura. Él es un huracán. Lo destruye todo a su paso. Tal vez ha cambiado, sugirió Clara suavemente. Elena soltó una risa amarga. La gente como él no cambia. Él eligió su ambición por encima de mí, por encima de su propio hijo. Eso no se cambia con un golpe en la cabeza. Entonces, ¿qué harás?, insistió Clara. Elena miró a Lucas, su pecho subiendo y bajando en un ritmo constante y tranquilo. Y en ese momento, una idea loca y peligrosa comenzó a formarse en su mente. Una idea nacida del miedo y del deseo de proteger lo que más amaba en el mundo. Y si no se acuerda de nada, susurró, más para sí misma que para Clara. Los golpes en la cabeza a veces causan amnesia, ¿verdad? Clara la miró, entendiendo al instante a dónde quería llegar. Elena, eso es. Es mi única oportunidad, Clara. Si no me recuerda, si no recuerda su vida anterior, entonces no es una amenaza. Sería solo un extraño. Un paciente. Y cuando se recupere, se irá. Y nosotros podremos seguir con nuestra vida. El plan era frágil, casi demencial, pero en su estado de pánico, le parecía la única salida. Protegería a su hijo a toda costa. Aunque tuviera que mentir. Aunque tuviera que jugar a ser Dios con los recuerdos del hombre que le había roto el corazón. Era una forma de venganza, sí, pero también era una forma de supervivencia. 2 días después, Lucas comenzó a dar señales de despertar. Elena había pasado la mayor parte del tiempo en la clínica, yendo a casa solo para ver a Mateo y dormir unas pocas horas. Su corazón latía con una ansiedad insoportable cada vez que se acercaba a su habitación. Era el tercer día cuando, mientras ella le cambiaba el vendaje, sus párpados comenzaron a temblar. Elena contuvo la respiración. Los ojos de Lucas, esos ojos color miel que eran idénticos a los de su hijo, se abrieron lentamente. Parpadearon un par de veces, desorientados, enfocándose con dificultad en el rostro de la mujer que se inclinaba sobre él. La miró durante un largo minuto, una expresión de pura confusión en su rostro. No había ni una chispa de reconocimiento. Ni de amor, ni de odio. Nada. Su voz, cuando finalmente habló, fue ronca y débil.
¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? El alivio que sintió Elena fue tan abrumador que casi se desmaya. Era un lienzo en blanco. Su plan, por loco que fuera, podría funcionar. Se recompuso, adoptando una expresión de calma profesional que no sentía en absoluto. Estás en la clínica de Valle Esperanza. Sufriste un accidente de coche, le dijo, su voz sorprendentemente firme. Él la miró, su ceño fruncido en un esfuerzo por recordar. ¿Valle Esperanza? No, no conozco ese lugar. ¿Y tú eres? Soy Elena. Yo te he estado cuidando, respondió ella, omitiendo deliberadamente que era mucho más que eso. Él asintió lentamente, procesando la información. Luego, el pánico comenzó a filtrarse en sus ojos. No recuerdo nada. No sé cómo llegué aquí. No sé. Se llevó una mano a la cabeza, su respiración agitándose. No sé quién soy. Ahí estaba. La confirmación. Amnesia total. Elena sintió una punzada de algo que podría ser culpa, pero la aplastó con una determinación feroz. Era lo mejor. Era la única manera. Tranquilo, le dijo, poniendo una mano en su brazo, ignorando la descarga eléctrica que sintió al tocarlo. Tuviste un golpe muy fuerte en la cabeza. La doctora dice que es normal que no recuerdes nada por ahora. Lo importante es que estás a salvo. Los recuerdos volverán con el tiempo. Él la miró de nuevo, y esta vez, había algo más en sus ojos. Una vulnerabilidad, una dependencia que nunca antes había visto en él. El arrogante y seguro Lucas Montemayor había desaparecido. En su lugar había un hombre perdido y asustado que la miraba como si ella fuera su única ancla en un mundo desconocido. Y Elena se dio cuenta con un escalofrío de que ahora ella tenía todo el poder. Podía moldear su realidad. Podía ser su salvadora o su verdugo. No te preocupes, le dijo, y la mentira le salió de los labios con una facilidad que la asustó. Nosotros te cuidaremos. En los días siguientes, mientras Lucas, o Leo como empezaron a llamarle por conveniencia al no saber su nombre, recuperaba sus fuerzas físicas, su mente seguía siendo un vacío. Clara le había hecho varias pruebas, confirmando una amnesia retrógrada severa. No recordaba su nombre, su familia, su trabajo, nada. Su mundo comenzaba en esa habitación de hospital, con Elena como su principal punto de referencia. Elena se debatía constantemente. Por un lado, se sentía culpable. Sabía su nombre. Probablemente podría usar su rostro para buscar en Internet y descubrir toda su vida. Informar a su familia, a sus amigos. Era lo correcto. Pero el miedo a lo que esa vida representaba, el miedo a la Verónica que Lucas le había mencionado una vez como la hija del socio de mi padre, una buena alianza. El miedo a la familia poderosa que sin duda lo apoyó en su decisión de abandonarla, era más fuerte. Cada vez que miraba a Mateo, su resolución se solidificaba. No iba a arriesgar la felicidad de su hijo. Este hombre, Leo, era diferente. Era amable, agradecido. Escuchaba con atención cuando Elena le hablaba, sus ojos fijos en ella con una intensidad que la inquietaba y la atraía a partes iguales. Era como ver una versión purificada del hombre del que se había enamorado, despojado de toda la arrogancia y la ambición que lo habían corrompido. Debes estar cansada de cuidarme, le dijo un día, mientras ella le ayudaba a sentarse en la cama. Para nada, mintió ella. Es mi trabajo ayudar a la gente. No parece un trabajo para ti, replicó él, su voz suave. Parece, natural. Eres muy buena en ello. Tienes unas manos muy suaves. Sus palabras, cargadas de una inocencia sincera, la descolocaron. Sintió un rubor subir por su cuello. El antiguo Lucas nunca le habría dicho algo así. Habría dado por sentado sus cuidados. Gracias, murmuró, apartando la mirada. Pero no pudo evitar el pequeño cosquilleo que sintió. Una semana después del accidente, Clara determinó que Leo estaba lo suficientemente bien como para dejar la clínica, pero no para viajar o valerse por sí mismo. Necesita un lugar tranquilo donde recuperarse, dijo Clara, mirando a Elena de forma significativa.
¿Y dónde va a ir? No tiene a dónde ir, respondió Elena, aunque ya sabía lo que su amiga le iba a sugerir. Hay una pequeña cabaña de huéspedes detrás de tu casa, ¿verdad? La que usas de almacén. Podríamos limpiarla. Él podría quedarse allí. Yo podría ir a revisarlo todos los días, y tú podrías, bueno, podrías vigilarlo. La idea era aterradora y, extrañamente, tentadora. Tenerlo tan cerca, bajo su control, pero al mismo tiempo, tan peligrosamente cerca de Mateo, de su vida. Era jugar con fuego. No lo sé, Clara. Elena, piénsalo. Si lo mandamos a un albergue en la ciudad, alguien podría reconocerlo. Aquí, en Valle Esperanza, está seguro. Y tú puedes controlar la situación. Es lo más seguro para todos. La lógica de Clara era innegable. Con el corazón en un puño, Elena aceptó. Limpiaron y arreglaron la cabaña, un pequeño espacio acogedor con una cama, una pequeña cocina y un baño. El día que Leo se mudó allí, fue Mateo quien rompió el hielo. El niño había sentido curiosidad por el hombre enfermo del que su madre hablaba. Cuando vio a Leo, cojeando ligeramente mientras caminaba hacia la cabaña, se acercó a él sin miedo. «Hola. ¿Tú eres el que se cayó del cielo?», le preguntó Mati con la seriedad de un niño. Leo, sorprendido, se agachó a su altura y le sonrió. Una sonrisa genuina, sin rastro de la suficiencia de Lucas. Algo así, pequeño. Me caí de un coche, pero supongo que se sintió parecido. ¿Y tú quién eres? Soy Mateo. Y esta es mi mamá, Elena. Ella hace las mejores galletas del mundo. Leo levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Elena. La forma en que la miró, una mezcla de admiración y ternura, hizo que el corazón de Elena diera un vuelco. Era la misma mirada que Lucas le había dado al principio de su relación, antes de que todo se viniera abajo. Así que eres famosa por tus galletas, le dijo él, su sonrisa ampliándose. Elena se encontró sonriendo también, a pesar de sí misma. Algo así. Ese día marcó el comienzo de una nueva y peligrosa dinámica. Leo se instaló en la cabaña, y poco a poco, comenzó a formar parte de su pequeña rutina. Ayudaba a Elena con pequeñas tareas, arreglando una silla rota en la cafetería, cargando sacos de harina. Tenía una habilidad natural con las manos, algo que sorprendió a Elena, acostumbrada a Lucas que no sabía ni cambiar una bombilla. Pero lo más sorprendente fue la conexión instantánea que desarrolló con Mateo. Jugaban a la pelota en el jardín, leían cuentos de dinosaurios por las tardes. Leo escuchaba las interminables historias de Mati con una paciencia y un interés que conmovieron a Elena hasta lo más profundo. Un día, los encontró a los dos tumbados en el césped, mirando las nubes. «Esa parece un T-Rex comiéndose un brontosaurio», decía Mateo, señalando al cielo. «No, yo creo que el T-Rex está compartiendo su comida». «Tal vez eran amigos», respondió Leo. Mateo lo miró con los ojos muy abiertos. Nadie había dicho eso antes. Siempre dicen que el T-Rex es malo. A lo mejor no es malo. A lo mejor solo está solo y no sabe cómo hacer amigos, dijo Leo, su voz teñida de una melancolía que a Elena se le antojó muy real. Elena los observaba desde la ventana de la cocina, con una mezcla de alegría y un dolor agudo en el pecho. Estaba presenciando la imagen de la familia que siempre había soñado. El padre que Mateo merecía. Pero todo era una mentira. Una hermosa y frágil mentira que ella misma había construido. La atracción entre ella y Leo crecía cada día, un fuego lento imposible de ignorar. No era solo la familiaridad de su rostro, sino la bondad que emanaba de este nuevo hombre. Una noche, mientras lavaban los platos juntos en la cocina de la cafetería después de cerrar, sus manos se rozaron bajo el agua jabonosa. La corriente eléctrica fue tan intensa que ambos retiraron las manos al mismo tiempo, como si se hubieran quemado. Se miraron, el sonido del agua del grifo llenando el silencio. «Elena», comenzó él, su voz ronca. «Tus ojos son, a veces siento que te he conocido toda mi vida». ¿Es una locura? Ella tragó saliva, su corazón martilleando contra sus costillas. «Es por el golpe, Leo».
Tu mente está tratando de encontrar cosas familiares. Era una explicación lógica, una mentira piadosa para protegerse a sí misma. Pero él se acercó un paso, su mirada intensa fija en la suya. Estaban tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, oler su aroma, una mezcla de jabón y de algo que era puramente él, puramente Lucas. No es mi mente, susurró él, levantando una mano y apartando suavemente un mechón de pelo de su cara. Sus dedos rozaron su piel, y ella cerró los ojos, estremeciéndose ante el contacto. Es algo aquí. Puso su otra mano sobre su propio pecho. Siento que te conozco aquí dentro. Era demasiado. Demasiado real. Tenía que detenerlo. Abrió los ojos, dispuesta a decir algo, a poner distancia, pero se perdió en la profundidad de su mirada. Y entonces él se inclinó y la besó. No fue un beso demandante ni arrogante como los que recordaba de Lucas al final. Fue un beso tierno, exploratorio, lleno de una pregunta y una necesidad que la desarmaron por completo. Y, para su horror y su deleite, ella le respondió. Sus labios se amoldaron a los suyos, sus manos subieron hasta su cuello, atrayéndolo más cerca. El beso se profundizó, volviéndose más apasionado, una liberación de toda la tensión acumulada, de años de soledad y de un anhelo que se negaba a morir. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, se miraron a los ojos. El rostro de Leo reflejaba asombro y un anhelo profundo. El de ella, pánico. ¿Qué estamos haciendo?, susurró ella, dando un paso atrás. No lo sé. Pero se siente bien. Se siente, correcto, respondió él, tratando de acercarse de nuevo. No. No está bien, Leo. Yo no puedo. Tú no recuerdas nada. No sería justo. Salió corriendo de la cocina, dejando a Leo solo y confundido, y se encerró en su habitación, temblando. Se había besado con el hombre que había destruido su vida. Y le había gustado. Le había encantado. Se odió a sí misma por su debilidad, por la facilidad con que había caído. Pero ¿cómo podía culparse? Este Leo no era Lucas. Este hombre la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Cuidaba de su hijo con una devoción paternal que era completamente natural. Era todo lo que siempre había querido que Lucas fuera. Estaba viviendo en un sueño peligroso, y sabía que en cualquier momento, la pesadilla podría regresar. Unos días después de aquel beso, la calma precaria que Elena había logrado restaurar se vio amenazada. Don Ramiro, el dueño del almacén general y el chismoso oficial de Valle Esperanza, comenzó a hacer preguntas. Era un hombre mayor, de mirada astuta y lengua afilada. Ese forastero tuyo, Elena, le dijo una tarde mientras ella le compraba algunas provisiones. ¿Todavía no se sabe nada de él? Es raro que nadie lo esté buscando. Un hombre que viste así, no es un cualquiera. Sigue sin recordar nada, don Ramiro. La doctora dice que puede tardar meses, o incluso años, respondió Elena, tratando de mantener la calma. Murmuró él, entrecerrando los ojos. Ayer estuve viendo las noticias de la capital. Hay un empresario muy importante desaparecido. Se llama Lucas Montemayor. Se parece un poco a tú, Leo. El corazón de Elena se detuvo. Sintió que la sangre se le helaba en las venas. Trató de reír, de que sonara natural. ¿En serio? Hay muchas personas que se parecen, don Ramiro. Además, ¿qué haría un empresario así en nuestro pueblo? Eso es lo que yo me pregunto, dijo él, mirándola fijamente. Eso es exactamente lo que me pregunto. Elena salió del almacén con las manos temblando. El mundo se estaba cerrando a su alrededor. El nombre. Habían dicho su nombre. La búsqueda había comenzado. Era cuestión de tiempo. Esa noche, la ansiedad no la dejó dormir. Se levantó y fue a la cocina a tomar un vaso de agua. La luz de la luna iluminaba el patio, y pudo ver la silueta de Leo sentado en el porche de la cabaña, mirando las estrellas. Dudó un momento, pero la necesidad de hablar con alguien, aunque fuera él, era demasiado fuerte. Salió y se sentó a su lado. Tampoco puedes dormir,
preguntó ella en voz baja. Él se giró, sorprendido. No, a veces por la noche es peor. El vacío. Es como estar de pie al borde de un abismo. A veces sueño. Fragmentos. Un edificio muy alto, de cristal. El sonido de un teléfono que no para de sonar. Una mujer rubia, con una sonrisa muy fría. Verónica. Elena sintió una punzada de celos y miedo. Tal vez son solo sueños, dijo ella, aunque sabía que no era así. Tal vez, dijo él, pero no parecía convencido. Se quedaron en silencio durante un rato, el único sonido era el de los grillos. Elena, dijo él finalmente, girándose para mirarla. Sobre la otra noche, sobre el beso, lo siento si te asusté. No debí. No te disculpes, lo interrumpió ella. Yo también tuve la culpa. Él suspiró, su mirada viajando por el rostro de ella, iluminado por la luna. No me arrepiento de haberte besado. De hecho, es una de las pocas cosas de las que me siento seguro. Siento que debo besarte. ¿Eso tiene algún sentido? Leo, por favor, suplicó ella. Él tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella. El contacto era cálido y reconfortante. Solo dime una cosa, y seré honesto. ¿Hay alguien más? ¿Un marido, un novio? No quiero causar problemas. Ella negó con la cabeza. No. No hay nadie. Entonces, ¿cuál es el problema? Soy yo. Su vulnerabilidad era un cuchillo en su corazón. Estaba a punto de inventar otra excusa, pero la mirada suplicante en sus ojos la detuvo. Se merecía algo de verdad, aunque fuera una versión a medias. El problema no eres tú, Leo. Eres maravilloso. Eres amable, paciente, y eres increíble con Mati. Una sonrisa iluminó su rostro. Pero, el problema es conmigo. Y con mi pasado. Me hicieron mucho daño una vez. Alguien a quien amaba mucho me rompió el corazón en 1000 pedazos. Y tengo miedo. Tengo miedo de que vuelva a pasar. Era la verdad, al menos en parte. Leo la escuchó, su expresión suavizándose con la comprensión. Apretó su mano con más fuerza. No sé quién te hizo eso, Elena. Pero te juro por lo único que tengo, que es este momento, que yo nunca te haría daño. No sé quién era yo antes, y sinceramente, no me importa. Porque el hombre que soy ahora, el hombre que has cuidado y traído de vuelta a la vida, ese hombre se está enamorando de ti. Y de tu pequeño. Ambos se han convertido en mi mundo entero. Sus palabras eran como un bálsamo y un veneno al mismo tiempo. Llenaban los vacíos de su corazón mientras la envenenaban con la culpa de su engaño. Las lágrimas llenaron sus ojos, lágrimas de alegría y de una tristeza infinita. No pudo resistir más. Se inclinó hacia él y esta vez fue ella quien lo besó. Fue un beso de rendición. Un beso que decía, yo también me estoy enamorando de ti, aunque no deba. Se aferraron el uno al otro en la oscuridad, dos almas perdidas encontrando un refugio temporal, sin saber que el mundo real, con toda su crueldad y sus verdades, ya estaba en camino para derribar su frágil santuario y destrozarlo todo. Mientras Elena y Leo se adentraban cada vez más en su burbuja de amor frágil y engañoso, en la lejana y bulliciosa ciudad, la desaparición de Lucas Montemayor se había convertido en una crisis de alto nivel. Verónica de la Fuente, su prometida, no era una mujer que se sentara a esperar. Era tan ambiciosa y controladora como el propio Lucas solía ser, quizás incluso más. Caminaba de un lado a otro en la lujosa oficina de su futuro suegro, don Armando Montemayor, su taconeo afilado un metrónomo de impaciencia. No es posible que se haya desvanecido sin dejar rastro, exclamó, su voz normalmente melosa ahora afilada como el acero. Lleva casi un mes, Armando. Un mes. Mis contactos en la policía no tienen nada. Los investigadores privados que contraté solo encontraron su coche destrozado en medio de la nada. ¿Se supone que debemos creer que se lo tragó la tierra? Don Armando, un hombre de rostro severo y cabello plateado, miraba por el ventanal que dominaba la ciudad. La paciencia nunca ha sido tu fuerte,
Verónica. Lucas es ingenioso. Sabrá cómo sobrevivir. No se trata de sobrevivir. Se trata del contrato con los asiáticos. Se suponía que Lucas debía cerrarlo la semana pasada. Tu empresa está perdiendo millones cada día que él no está aquí. Y nuestra boda es en 3 meses. ¿Qué se supone que le diga a mi padre? ¿Que mi prometido decidió irse de acampada y se perdió? La mención del contrato hizo que Armando se girara. Había más que dinero en juego, era su legado, su reputación. Encontré algo, dijo, su voz grave y ominosa. Uno de los investigadores rastreó una transacción con su tarjeta de crédito el día que desapareció. Una parada en una gasolinera en un pueblo miserable llamado San Jacinto. Y en el registro de la cámara de seguridad, se ve a Lucas discutiendo con alguien. ¿Discutiendo? ¿Con quién? No se ve claramente el rostro, pero es una mujer. Parecía una discusión acalorada. Después de eso, él se fue conduciendo como un loco, en dirección a las montañas. Verónica levantó una ceja perfectamente arqueada. ¿Una mujer? ¿Lucas tiene una amante? Mi hijo no es estúpido, espetó Armando. Pero sí era imprudente. Sobre todo con una mujer del pasado. Una tal. Elena Castillo. Un error de juventud que pensé que ya había solucionado. La mención del nombre hizo que Verónica se pusiera rígida. Recordaba vagamente a una chica sencilla, casi insignificante, que Lucas había frecuentado en la universidad. Pensé que te habías deshecho de ella hace años. Y lo hice. O más bien, Lucas lo hizo, con mi persuasión. Le dejé muy claro que una chica como esa, sin apellido ni fortuna, solo sería un lastre para su futuro. Se resistió al principio, hablaba de amor, tonterías. Pero cuando surgió el asunto de un posible embarazo, entró en razón. Terminó con ella de forma tajante. Ella desapareció. No hemos sabido nada de ella en 5 años. Verónica procesó la información, sus ojos brillando con una luz calculadora. Un embarazo. ¿Estás diciendo que Lucas podría tener un hijo con esa mujerzuela? Lo dudo. Probablemente fue una trampa para retenerlo. Pero si ella ha vuelto a aparecer, podría estar detrás de todo esto. Chantaje, secuestro, quién sabe de qué es capaz esa gente. Valle. Esperanza, susurró Verónica. El pueblo donde encontraron el coche está cerca de ese. ¿San Jacinto? A unas 3 horas por la carretera de montaña, confirmó Armando. Un plan comenzó a formarse en la mente de Verónica. Ya no se trataba solo de encontrar a Lucas. Se trataba de eliminar una amenaza potencial para su futuro, para su matrimonio, para el imperio que estaba a punto de compartir. Contrata a los mejores investigadores. Quiero que peinen cada pueblo, cada granja, cada miserable rincón de esas montañas. Encuentren a esa tal Elena Castillo. Si la encuentran a ella, encontraremos a Lucas. Mientras tanto, en Valle Esperanza, la vida de Elena y Leo había caído en una especie de normalidad idílica. Leo era ahora una figura familiar en el pueblo. Ayudaba en la cafetería, jugaba con los niños en la plaza y se había ganado el respeto de la mayoría con su carácter amable y su disposición a ayudar. Incluso don Ramiro había bajado la guardia, aunque de vez en cuando le lanzaba una mirada inquisitiva. La relación entre Elena y Leo había florecido en la intimidad de su pequeño mundo. Las noches en el porche se convirtieron en su ritual, compartiendo historias inventadas sobre el futuro y sueños que nunca se atrevieron a tener. A menudo terminaban en besos largos y profundos, cargados de una pasión contenida que amenazaba con desbordarse. «Quiero hacerte el amor, Elena», le susurró él una noche, su aliento cálido en su cuello mientras estaban abrazados en el porche. «Quiero conocer cada centímetro de ti. Siento que mi cuerpo te recuerda, aunque mi mente no pueda». Ella se estremeció, un deseo feroz luchando contra su miedo. «Leo, es complicado». «Nada es complicado cuando estoy contigo», la interrumpió él, girándola para mirarla a los ojos. «Dices que tienes miedo porque te hirieron en el pasado. Déjame sanarte. Déjame mostrarte lo que es ser amada de verdad. Por favor.
Sus palabras eran un veneno dulce. Sabía que debía negarse, que cruzar esa línea sería el punto de no retorno. Pero al mirarlo, al ver la sinceridad en sus ojos, toda su resistencia se derrumbó. Esa noche, por primera vez en más de 5 años, Elena no durmió sola. Lo llevó a su habitación, el corazón latiéndole con una mezcla de excitación y terror. Cuando Leo la amó, no fue nada como recordaba de Lucas. La pasión de Lucas había sido ardiente, sí, pero a menudo egoísta, apresurada. El amor de Leo era una devoción. Era lento, tierno, explorador. La adoraba con sus manos, con sus labios, con su cuerpo, como si estuviera tratando de memorizarla, de grabarla en su alma en blanco. Para Elena fue una revelación. Era posible ser amada así, con esa entrega total. Y mientras yacían abrazados en la oscuridad, las lágrimas corrieron por sus mejillas. Lágrimas por el hombre maravilloso que estaba a su lado, y lágrimas por la mentira que los unía, una espada de Damocles suspendida sobre sus cabezas. Pero su felicidad, tan intensamente sentida, estaba a punto de ser brutalmente interrumpida. El catalizador no fue un investigador privado ni un informe policial, sino algo mucho más inocente, la salud de su hijo. Una tarde, Mateo empezó a quejarse de un fuerte dolor de pecho y dificultad para respirar. Al principio, Elena pensó que era un resfriado, pero en cuestión de horas, el niño estaba pálido, sus labios con un tinte azulado. El pánico se apoderó de ella. Lo llevó corriendo a la clínica. Clara lo examinó de inmediato, su rostro volviéndose cada vez más serio. Es una crisis asmática severa, Elena. Y parece que hay una infección respiratoria complicándolo todo. El inhalador no está siendo suficiente. Necesitamos llevarlo a un hospital en la ciudad. Necesita oxígeno y mejores medicamentos. La carretera principal seguía en reparación por los deslaves de la tormenta, el viaje sería largo y difícil. Mientras Elena se desesperaba, Leo, que había corrido a la clínica tras ella, tomó el control. Prepara al niño, Clara. Yo conseguiré transporte, dijo con una autoridad que sorprendió a ambas mujeres. Salió de la clínica y regresó a los pocos minutos. Don Ramiro nos prestará su camioneta. Es vieja, pero es fuerte. Nos llevará. Durante el accidentado viaje a la ciudad, con Elena en la parte de atrás sosteniendo a un Mateo asustado y con problemas para respirar, y Leo conduciendo con una concentración feroz por el camino de tierra. Algo dentro de él comenzó a cambiar. La urgencia de la situación, el miedo a perder al niño, estaba removiendo algo profundo en su interior. Tuvo un destello. Un recuerdo fugaz y confuso. Un hospital. Luces blancas y brillantes. La voz de su padre, fría y distante. Los sentimientos son una debilidad, Lucas. Y un hijo ahora mismo sería tu ruina. Sacudió la cabeza, confundido, atribuyendo el recuerdo a la tensión del momento. Se concentró en conducir, en llevar a ese niño, su niño en todo menos en el nombre, a un lugar seguro. Llegaron al hospital de la ciudad a duras penas. Mateo fue ingresado de inmediato en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Las siguientes 48 horas fueron una tortura para Elena. Se sentó junto a la cama de su hijo, sosteniendo su pequeña mano, susurrándole palabras de aliento, rezando a un Dios en el que había dejado de creer hacía mucho tiempo. Leo no se apartó de su lado ni un segundo. Le traía café, la obligaba a comer, la abrazaba cuando los sollozos la vencían. Era su roca, su ancla. En ese ambiente estéril y lleno de angustia, se convirtieron en lo que parecían ser, una pareja, unos padres, luchando juntos por su hijo. Fue en la sala de espera, mientras Elena intentaba dormir un poco en un sofá incómodo, cuando el desastre los encontró. Un hombre de traje elegante entró en la sala. Su rostro era familiar para Leo, aunque no sabía de dónde. Era uno de los investigadores privados de Verónica. El hombre miró alrededor, y sus ojos se posaron en Leo. El reconocimiento fue instantáneo. Sacó su teléfono discretamente e hizo una llamada. Lo encontré. Está en el hospital central. Y no va a creer quién está con él. Leo no se dio cuenta.
Estaba demasiado ocupado observando a Elena dormir, con el corazón encogido de amor y preocupación por ella y por el niño. Se sentía más vivo, más útil, más hombre en esos 2 días de infierno que en toda su vida anterior sin memoria. A la mañana siguiente, Mateo estaba mejor. La crisis había pasado y respiraba con más facilidad. Elena lloró de alivio, abrazando a Leo con todas sus fuerzas. Gracias, Leo. No sé qué habría hecho sin ti. Siempre estaré aquí para ti y para Mati. Siempre, le respondió él, besando su frente. En ese momento de pura emoción y alivio, la puerta de la sala de espera se abrió de par en par. Verónica de la Fuente entró como una ráfaga de perfume caro y furia helada. Detrás de ella, don Armando Montemayor. Se detuvieron en seco, sus ojos fijos en la escena, Lucas, su Lucas, con el aspecto de un pueblerino, abrazando a una mujer que Verónica reconoció vagamente como la insignificante Elena Castillo. Lucas, la voz de Verónica fue un siseo. Leo se giró al oír el nombre. Vio a la mujer rubia de sus sueños, o más bien, de sus pesadillas. Su sonrisa era tan fría como la recordaba. Su cerebro se inundó de una confusión abrumadora. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, poniéndose instintivamente delante de Elena para protegerla. No te hagas el gracioso, Lucas, espetó Verónica, avanzando hacia él. Se acabaron tus vacaciones en el campo. Volvemos a casa. Elena se quedó paralizada, su peor pesadilla haciéndose realidad ante sus ojos. Este era el final. La mentira se había derrumbado. Él no se llama Lucas, dijo Elena, su voz temblorosa pero firme. Se llama Leo. Y no recuerda nada. Tuvo un accidente. Armando Montemayor soltó una carcajada seca. ¿Un accidente? ¿O una excusa conveniente para huir de tus responsabilidades? Tu abuelo no construyó este imperio para que su nieto se fuera a jugar a la casita con una. Miró a Elena con desprecio. Con una don nadie. El insulto sacudió a Leo, despertando una ira protectora que no sabía que poseía. No le hable así. Ella me salvó la vida. La tensión en la habitación era asfixiante. Leo, atrapado entre un pasado que no reconocía y un presente que amaba, miraba a la cara furiosa de Verónica, al rostro severo de su supuesto padre, y luego a la cara aterrorizada de Elena. Y en ese instante, el estrés, el conflicto, el choque de sus dos mundos, provocó un cortocircuito en su cerebro. Un dolor agudo y cegador le explotó detrás de los ojos. Se agarró la cabeza, un grito ahogado escapando de sus labios. Y entonces, las imágenes llegaron. No eran destellos, sino un torrente. Un tsunami de recuerdos. Su oficina. El rostro de Verónica durante su cena de compromiso. Su padre dándole órdenes. Y luego, el recuerdo más claro y terrible de todos. Un café. La lluvia golpeando la ventana. Elena, más joven, llorando. Sus propias palabras, frías y crueles, resonando en sus oídos. Un hijo ahora es imposible, Elena, es lo mejor para los dos, no quiero volver a verte. Y el recuerdo de sí mismo, dándose la vuelta y saliendo de ese café, dejándola destrozada, sin mirar atrás ni una sola vez. El torrente se detuvo. Jadeaba, sudando frío. Levantó la cabeza, y su mirada encontró la de Elena. Pero esta vez, la confusión había desaparecido de sus ojos. En su lugar había un horror absoluto y un autodesprecio tan profundo que era casi tangible. La recordaba. Recordaba todo. Y al recordar, el hombre conocido como Leo, el amable y gentil hombre que se había enamorado de una madre soltera en un pueblo perdido, murió. Y en su lugar, renació Lucas Montemayor, el monstruo que la había abandonado. Elena, susurró, y su propio nombre en sus labios le supo a ceniza. Elena vio el cambio en sus ojos. Vio el reconocimiento. Y supo, con una certeza que le heló los huesos, que había perdido no a uno, sino a dos hombres en el mismo instante. El amor de su pasado y la esperanza de su futuro. Ambos aniquilados por la cruda y brutal verdad. El silencio que siguió al regreso de la memoria de Lucas fue más atronador que cualquier grito.
Elena lo miró, no al Leo del que se había enamorado, sino a Lucas que la había destrozado. El horror en los ojos de él era un espejo del pánico que sentía ella. Había vuelto. El hombre que la había abandonado estaba de vuelta, y el amable extraño que había tomado su lugar se había ido para siempre. Verónica fue la primera en romper el tenso silencio. Con una sonrisa triunfante, se acercó a Lucas y le tomó del brazo. Parece que por fin has vuelto en ti, querido. Ya era hora. Tenemos una boda que planificar. Su toque pareció sacar a Lucas de su estado de shock. Se apartó de ella como si su mano quemara. No me toques, dijo, su voz gutural, irreconocible. Miró a su padre, luego a Verónica, como si los viera por primera vez, dos extraños con los que compartía una vida que de repente le resultaba ajena y repulsiva. Pero su mirada volvía una y otra vez a Elena, una súplica desesperada en sus ojos. Elena, yo. No pudo terminar. ¿Qué podía decir? ¿Lo siento? La palabra era un insulto ante la magnitud de lo que había hecho. El dolor que vio en el rostro de Elena, una mezcla de traición fresca y antigua agonía, fue como un puñal en su conciencia recién despertada. Don Armando, impaciente, dio un paso al frente. Suficiente de este melodrama. Lucas, vendrás con nosotros ahora. Tienes un imperio que dirigir y una prometida que te espera. Pero Lucas no se movió. Tenía la mirada fija en Elena. En ese momento, la puerta de la habitación del hospital donde estaba Mateo se abrió y salió Clara. Al ver la escena, comprendió al instante que la burbuja había estallado. Mateo está preguntando por ti, Elena. Y por Leo. La mención del nombre Leo fue otro golpe para Lucas. Era el nombre de una persona mejor, de un hombre que nunca habría hecho lo que él hizo. La mención de Mateo. El niño. El hijo que había negado, que había intentado borrar de su existencia. Miró a Elena, la pregunta ardiendo en sus ojos, aunque ya sabía la respuesta. Mateo, ¿tiene casi 5 años?, preguntó, su voz temblorosa. Elena asintió, las lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas. Una risa seca y amarga se escapó de los labios de Verónica. ¿Así que es eso? No solo volviste por la pueblerina, sino que también te endosó un hijo. ¡Qué conmovedor! Supongo que ahora esperarás que te crea que es tuyo. Cállate, Verónica, gruñó Lucas, su voz llena de una amenaza que la hizo retroceder. Su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, uniendo las piezas. 5 años. La misma edad que tendría su hijo. El niño con sus mismos ojos. El niño al que había llegado a amar con una ferocidad que ahora entendía. No era solo afecto, era el lazo de la sangre llamándolo, un instinto que su amnesia había permitido florecer, libre de las cadenas de su ambición. Se volvió hacia Elena, su rostro una máscara de arrepentimiento. Es mío, ¿verdad? Mateo es mi hijo. Ahora te importa, respondió ella, su voz goteando el veneno de años de dolor. Hace 5 años no te importó lo suficiente como para quedarte. No te importó lo suficiente como para hacer una simple llamada. Nos desechaste como si fuéramos basura. Cada palabra era una herida abierta. Lucas sintió un dolor físico, una presión en el pecho tan intensa que le costaba respirar. Vio toda su vida pasar ante sus ojos, los años de trabajo incesante, los logros, los elogios de su padre, el anillo de diamantes en el dedo de Verónica, todo era polvo. Vacío. Lo único que importaba, lo único real y puro que había tenido, lo había tirado por la cobardía, por el miedo a decepcionar a un padre que nunca lo había amado, solo lo había utilizado. Estaba equivocado, Elena, dijo, su voz quebrada. Fui un cobarde. Un imbécil. Estaba tan ciego. Lucas, vámonos, le ordenó su padre. Estás haciendo el ridículo. Lucas lo ignoró. Dio un paso hacia Elena. Por favor. Dame una oportunidad para. No, gritó ella, retrocediendo. No te acerques a mí. Ni a mi hijo. Tuviste tu oportunidad hace 5 años. La perdiste.
Vuelve a tu vida perfecta, con tu prometida perfecta y tu imperio perfecto. Nosotros no encajamos ahí. Tú mismo lo dejaste muy claro. Se giró y, con Clara a su lado, entró en la habitación de Mateo, cerrando la puerta tras de sí. El sonido del clic de la cerradura fue para Lucas como una sentencia de muerte. Se quedó mirando la puerta cerrada, completamente destrozado. Había recordado todo, solo para darse cuenta de que lo había perdido todo, por segunda vez. Esto es patético, Lucas, dijo Verónica con desdén. Vamos. Olvida a esa mujer y a su bastardo. Tienes una vida esperándote. Lucas se giró lentamente hacia ella, y la mirada en sus ojos la hizo callar. Ya no había rastro del hombre arrogante y controlado que conocía. Lo que vio fue a un hombre roto, consumido por un dolor tan profundo que era aterrador. No hay ninguna boda, Verónica, dijo, su voz tranquila, pero con un filo mortal. No te amo. Nunca te he amado. Nuestro compromiso fue un acuerdo comercial. Y ese acuerdo está roto. No puedes hacerme esto, siseó ella. Mi padre te destruirá. Destruirá a tu familia. Que lo intente, replicó Lucas, una extraña calma apoderándose de él. Se volvió hacia su padre. ¿Y tú? Toda mi vida he hecho lo que tú querías. He seguido tus reglas, he cumplido tus expectativas. ¿Y para qué? Para convertirme en un hombre miserable, vacío por dentro, capaz de abandonar a la única mujer que he amado y a mi propio hijo. Se acabó. Ya no soy tu marioneta. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se marchó. No hacia la salida del hospital, sino hacia las escaleras, buscando un lugar donde poder respirar, donde poder asimilar el cataclismo que había ocurrido en su interior. Los días que siguieron fueron un infierno para todos. Elena obtuvo el alta de Mateo y, con la ayuda de Clara, regresó a la relativa seguridad de Valle Esperanza. Pero el pueblo ya no se sentía como un refugio. Ahora era una jaula llena de recuerdos de Leo, del amor que había florecido y que ahora estaba manchado por la mentira y el dolor. Intentó volver a su rutina, a hornear pan, a atender a los clientes, pero era un autómata. El corazón se le había endurecido, construyendo un muro de hielo alrededor de sí mismo para no sentir nada. Mateo preguntaba constantemente por Leo. ¿Dónde está Leo, mamá? ¿Volverá para leerme un cuento? Cada pregunta era una nueva puñalada para Elena. Le inventó una excusa, que Leo había tenido que irse a un viaje largo para ayudar a su familia, una mentira que le supo amarga en la boca. En la ciudad, Lucas se enfrentaba a su propio purgatorio. Rompió oficialmente su compromiso con Verónica, lo que provocó una guerra corporativa entre las dos familias. Se enfrentó a su padre, renunciando a su puesto en la empresa y a toda su herencia. Si el precio de tu dinero es mi alma, entonces prefiero ser pobre, le dijo. Se mudó de su lujoso apartamento a un lugar pequeño y anónimo. Por primera vez en su vida, estaba solo. Y en esa soledad, se vio obligado a confrontar al hombre que había sido. Pasaba las noches en vela, atormentado por los recuerdos de su crueldad y por la memoria de la felicidad efímera que había sentido como Leo. Se dio cuenta de que la amnesia no lo había convertido en una persona diferente, simplemente había eliminado las capas de miedo y ambición que ocultaban a su verdadero yo. Leo era quien él podría haber sido si hubiera sido lo suficientemente valiente. Después de una semana de autoexilio, supo lo que tenía que hacer. No podía arreglar el pasado, pero podía intentar construir un futuro diferente. Condujo hasta Valle Esperanza. No con la arrogancia de un millonario, sino con la humildad de un penitente. Aparcó su coche, un modelo mucho más modesto que el que había estrellado, a la entrada del pueblo y caminó. El aire fresco de la montaña le pareció más puro que cualquier cosa que hubiera respirado en la ciudad. Ver el cartel del dulce refugio hizo que su corazón se acelerara. Dudó un momento antes de entrar. Cuando abrió la puerta, la campanilla sonó. Elena estaba detrás del mostrador, limpiando una vitrina. Al verlo, se quedó helada. Su rostro se endureció, sus ojos se volvieron fríos como el hielo. Vete de aquí, Lucas, dijo, su voz desprovista de emoción.
¿Qué estás haciendo aquí?, continuó. ¿Viniste a restregarnos tu vida de lujos o a tratar de llevarte a mi hijo? Porque te juro que antes te mato que dejar que te acerques a él. La ferocidad en su voz lo golpeó, pero no retrocedió. No he venido a quitarte nada, Elena. He venido a pedir perdón. Aunque sé que no me lo merezco. Ella soltó una carcajada sin alegría. ¿Perdón? ¿Crees que un perdón borra 5 años de soledad? 5 años de ser madre y padre a la vez, de noche sin dormir preguntándome cómo iba a pagar las facturas, de ver a mi hijo preguntar por un padre que yo sabía que lo había rechazado. Tu perdón no vale nada. Lo sé, dijo él, su voz quebrada. Sé que mis palabras no significan nada. Por eso quiero demostrártelo con hechos. Dejé todo, Elena. La empresa, a Verónica, la fortuna de mi padre. No tengo nada. Solo lo que llevo puesto. Ella lo miró de arriba abajo, escéptica. ¿Y se supone que debo sentir lástima por ti? ¿Pobre niño rico que tuvo que renunciar a sus millones? Bienvenido al mundo real, Lucas. Así es como vive la mayoría de la gente. No quiero tu lástima. Solo quiero una oportunidad. Una oportunidad para ser el padre que Mateo se merece. No te pido que me perdones. Ni que volvamos a estar juntos. Solo déjame estar cerca de él. Déjame demostrarle que su padre no es un monstruo. La mención de Mateo era su punto débil. A pesar de su rabia, sabía que su hijo merecía conocer a su padre, conocer su historia. Pero el miedo a que Lucas le hiciera daño, a que lo volviera a abandonar, era paralizante. No confío en ti. No tienes por qué. Pero confía en esto, el amor que sentí por Mati como Leo, eso era real. Fue lo más real que he sentido en mi vida. Y ahora sé que era porque es mi hijo. No lo volveré a dejar. Prefiero morir. Se quedaron en silencio, la tensión llenando la pequeña cafetería. El futuro de 3 personas pendía de un hilo, de una decisión que Elena tenía que tomar. Su cabeza le gritaba que lo echara, que protegiera su corazón y el de su hijo. Pero una pequeña parte de ella, una parte que recordaba la ternura de Leo, la forma en que miraba a Mateo, se preguntaba si era posible que la gente cambiara. Se preguntaba si debajo de las ruinas del hombre que la había destruido, quedaba algo del hombre que la había hecho sentir amada como nadie. La batalla dentro de ella era feroz, el pasado luchando contra un futuro incierto. La propuesta de Lucas dejó a Elena en un limbo emocional. Mirarlo allí, despojado de su armadura de arrogancia y riqueza, era desconcertante. Veía destellos de Leo en su postura humilde, pero la sombra de Lucas, el hombre que la había desechado, era demasiado larga y oscura. Durante varios días, un extraño ritual se estableció entre ellos. Lucas no se fue del pueblo. Alquiló una pequeña habitación en la única posada de Valle Esperanza y cada mañana aparecía en la puerta de la cafetería. No entraba a menos que ella se lo permitiera. Simplemente se quedaba allí, de pie, esperando. No me iré, Elena. Estoy aquí para quedarme. Por si me necesitas. Por si Mateo me necesita. Su persistencia era a la vez irritante y conmovedora. Los habitantes del pueblo los observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Don Ramiro, en particular, se convirtió en una especie de guardián no oficial de Elena, lanzándole a Lucas miradas asesinas cada vez que pasaba por la cafetería. Una tarde, Clara se sentó con Elena mientras veían a Mateo jugar en la pequeña plaza del pueblo. Lucas estaba sentado en un banco al otro lado de la plaza, observando a su hijo desde la distancia, con una expresión de anhelo tan profunda que dolía mirarlo. No puedes seguir así, amiga, le dijo Clara suavemente. Este limbo te está consumiendo. No sé qué hacer, Clara. Cada vez que lo miro, veo al hombre que me dijo que su carrera era más importante que nuestro hijo. Pero luego, también veo al hombre que condujo como un loco por una carretera de montaña para salvar la vida de ese mismo hijo. ¿Cuál de los dos es el verdadero? Tal vez ambos lo son, respondió Clara sabiamente. Tal vez las personas no somos una sola cosa. Somos nuestras peores acciones y también nuestras mejores.
La pregunta es, ¿quién es él ahora? ¿Y estás dispuesta a arriesgarte a averiguarlo por el bien de Mateo? Esa noche, Mateo tuvo fiebre. No era nada grave, solo un resfriado, pero estaba inquieto y no dejaba de preguntar por Leo. Quiero a Leo, mamá. Él me cuenta las historias de dinosaurios con voces divertidas. El corazón de Elena se partió en dos. Vio el sufrimiento de su hijo, un sufrimiento que indirectamente ella estaba prolongando. Tomó una decisión. Con el corazón en la mano, llamó por teléfono a la posada y le pidió a Lucas que viniera. Cuando Lucas llegó, su rostro lleno de preocupación, Elena lo condujo a la habitación de Mateo sin decir una palabra. Al ver a Lucas, los ojos de Mateo se iluminaron. «Leo», exclamó, aunque su voz sonaba débil. Lucas se arrodilló junto a la cama, sus ojos llenos de lágrimas que luchaba por contener. «Hola, campeón. Supe que no te sentías bien. Te extrañé», dijo Mateo. «Pensé que no volverías». «Siempre volveré por ti». «Siempre», respondió Lucas, su voz ahogada por la emoción. Y entonces, comenzó a contarle una historia sobre un tiranosaurio rex que se perdía de su familia pero que, después de un largo viaje, encontraba el camino de vuelta a casa. Su voz era suave y tranquilizadora, y pronto, Mateo se quedó dormido, con una pequeña sonrisa en sus labios. Elena observó toda la escena desde el umbral de la puerta, con un nudo en la garganta. Vio el amor puro e incondicional en los ojos de Lucas mientras miraba a su hijo. En ese momento, no era Lucas Montemayor, el magnate, ni Leo, el amnésico. Era simplemente un padre. Cuando Lucas salió de la habitación, se enfrentó a Elena en el pasillo. «Gracias por dejarme verlo», susurró. Elena asintió, secándose una lágrima furtiva. «Lo hice por él». «Lo sé», dijo Lucas. «Y es suficiente para mí. Pero quiero que sepas una cosa, Elena. Mi padre, él me manipuló. Me llenó la cabeza de mentiras, me dijo que no estaba listo para ser padre, que arruinarías mi futuro. Y yo fui lo suficientemente débil y estúpido como para creerle. No es una excusa, es solo la verdad. El mayor arrepentimiento de mi vida no fue el dinero que perdí, sino no haber sido lo suficientemente hombre para luchar por ti y por nuestro hijo. Pasaré el resto de mi vida tratando de enmendar ese error». Su confesión, la vulnerabilidad en su voz, comenzó a derretir una pequeña parte del hielo alrededor del corazón de Elena. Decidió darle una oportunidad, no por ella, sino por Mateo. Establecieron reglas estrictas. Lucas podía ver a Mateo ciertas horas del día, siempre bajo la supervisión de Elena. Podían ir al parque, leer cuentos, jugar. Pero no hablarían del pasado. Y no habría nada entre ellos. Al principio fue incómodo. Lucas era torpe, temeroso de decir o hacer algo equivocado. Elena era distante, vigilante. Pero poco a poco, a través de su hijo, empezaron a reconectar. Dieron destellos del otro que lo sorprendieron. Elena vio la paciencia infinita de Lucas, su genuina alegría al ver a Mateo aprender algo nuevo. Lucas vio la increíble fuerza de Elena, la forma en que había criado a un niño tan feliz y seguro a pesar de todo. Un día, mientras ayudaban a Mateo a construir un castillo de arena en el parque, sus manos se rozaron. La misma descarga eléctrica de siempre los recorrió. Se miraron, y por un segundo, la vieja tensión, la vieja atracción, volvió a encenderse. Elena apartó la mano rápidamente, pero el momento quedó suspendido en el aire entre ellos. La presencia de Lucas en el pueblo comenzó a traer cambios inesperados. Usando su experiencia en negocios, ayudó a doña Elvira a organizar las finanzas de su pequeña tienda. Asesoró a unos jóvenes del pueblo que querían empezar un negocio de turismo rural. Poco a poco, la gente dejó de verlo como el forastero rico y empezó a verlo como uno más de ellos. Pero el pasado no había terminado con ellos. Un día, un coche lujoso, completamente fuera de lugar en las calles de Valle Esperanza, se detuvo frente a la cafetería. De él bajó Verónica. Se había enterado por sus contactos de que Lucas se había instalado en el pueblo. Iba vestida para la guerra, con un traje impecable y una mirada de furia.
Entró en la cafetería, donde Lucas y Elena estaban compartiendo un café en un raro momento de tranquilidad. Así que es aquí donde te escondes, dijo, su voz goteando desprecio. Jugando a la familia feliz en este agujero. Verónica, vete de aquí, dijo Lucas, levantándose. No eres bienvenida. Oh, de verdad. He venido a darte una última oportunidad. Mi padre está dispuesto a perdonar tu locura si vuelves a la ciudad y retomas tus sentidos. Vuelve conmigo, Lucas. Olvida este disparate. Esto no es un disparate, Verónica. Esto es mi vida. Mi verdadera vida, respondió él, mirando a Elena. Verónica siguió su mirada y su rostro se crispó en una mueca de odio. Se acercó a Elena. Tú, Siseo. Tú eres la culpable de todo esto. Eres una víbora trepadora. Siempre lo has sido. ¿Crees que has ganado? No tienes nada que ofrecerle. Yo puedo darle el mundo. Él no quiere el mundo, Verónica, respondió Elena con calma, sorprendiéndose de su propia serenidad. Ya lo tenía, y lo dejó. Lo que tú no entiendes es que hay cosas que el dinero no puede comprar. Enfurecida, Verónica levantó la mano para abofetear a Elena, pero Lucas se interpuso, sujetándole la muñeca. Basta. Te lo he dicho. Vete. Y no vuelvas nunca más. Derrotada y humillada, Verónica salió de la cafetería, lanzándoles una última mirada cargada de veneno. La confrontación, en lugar de separarlos, los unió más. Vieron en la reacción del otro un reflejo de su propio crecimiento. Esa noche, Lucas acompañó a Elena a su casa. Se detuvieron en el porche, el mismo porche donde habían compartido tantos momentos como Leo y Elena. Siento que tuvieras que pasar por eso, dijo Lucas. Está bien. De alguna manera, creo que necesitaba que pasara. Para cerrar esa puerta definitivamente. Lo miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, le permitió ver más allá de sus muros. Has cambiado, Lucas. El hombre que veo ante mí no es el mismo que me abandonó hace 5 años. Él tomó sus manos, su tacto ahora familiar y reconfortante. La amnesia no me cambió, Elena. El amor sí. El amor por nuestro hijo, el amor que sentí por ti, incluso cuando no sabía quién eras, eso me cambió. Me despertó. Me hiciste querer ser un hombre mejor, el hombre que Leo fue sin esfuerzo. Te amo, Elena Castillo. Te amé entonces, a pesar de mi cobardía, y te amo ahora, más de lo que creí posible. Las lágrimas llenaron los ojos de Elena, pero esta vez no eran de dolor. Eran de esperanza. Años de ira y resentimiento comenzaron a disolverse, reemplazados por una calidez que había olvidado que podía sentir. Todavía tengo miedo, Lucas. Yo también, admitió él. Tengo miedo de no estar a tu altura, de volver a fallarte. Pero estoy dispuesto a pasar cada día de mi vida demostrándote que esta vez es para siempre. Danos una oportunidad, Elena. A nosotros. A nuestra familia. Ella miró hacia la ventana de la habitación de su hijo, donde Mateo dormía plácidamente. Pensó en todo lo que habían pasado, el amor, la traición, el accidente, la mentira, el reencuentro. Era una historia complicada, llena de dolor, pero también de una segunda oportunidad casi milagrosa. Se dio cuenta de que aferrarse al pasado solo la mantenía anclada al dolor. El futuro, aunque incierto, estaba frente a ella, con los ojos llenos de amor y arrepentimiento, pidiendo una oportunidad para reescribir su historia. Se inclinó y lo besó. Fue un beso diferente a todos los demás. No era la pasión ingenua de su primer amor, ni la desesperación de su reencuentro, ni la rendición de la mentira. Fue un beso de aceptación, de perdón. Un beso que prometía un nuevo comienzo, construido no sobre las cenizas del pasado, sino sobre los cimientos sólidos de las lecciones aprendidas. La vida nunca volvería a ser simple para ellos, pero mientras se abrazaban bajo las estrellas de Valle Esperanza, supieron que mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier tormenta. Años más tarde, la cafetería El Dulce Refugio seguía siendo el corazón de Valle Esperanza, pero ahora era un poco más grande y siempre estaba llena.
Lucas, usando su visión para los negocios, había ayudado a Elena a expandir el local, que ahora también servía almuerzos y cenas, convirtiéndose en el punto de encuentro de todo el pueblo. Trabajaban codo con codo, su asociación en la vida y en el negocio era un testimonio de su amor reconstruido. Mateo, ahora un niño de 10 años, inteligente y vivaz, corría por la plaza, no ya preguntando por un padre, sino con su padre enseñándole a lanzar una pelota. La llegada de la pequeña Sofía, su hija de 2 años con el cabello rizado de su padre y la sonrisa de su madre, había completado su familia. Una tarde, mientras Elena y Lucas observaban a sus hijos jugar desde el porche de su casa, la misma casa, pero ahora llena de risas y amor, ella se acurrucó contra él. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó en voz baja. De haber perdido todo aquel dinero, aquel poder. Lucas la besó en la cabeza, su abrazo se hizo más fuerte. Perdí un imperio, Elena. Pero gané un universo. Gané a un hijo maravilloso que me enseñó lo que es el amor incondicional. Gané a una hija que ilumina mis días. Y te recuperé a ti. El mayor error de mi vida me llevó al mayor regalo de mi vida. No me arrepiento de nada. Lucas abandonó a Elena por una ambición ciega, por un orgullo cobarde, creyendo que una carrera exitosa era el único legado que importaba. Pero cuando el destino lo despojó de sus recuerdos y le dio la oportunidad de amar de verdad, el regreso de su pasado se convirtió en la lección más dura y valiosa de su vida. La historia de Lucas y Elena es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una persona no reside en el dinero ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y la valentía de cambiar. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal.